más que ingresar. Podemos empezar. Ya son 8 minutos de la misión. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a proteínas plasmáticas, vamos a hablar de disproteinemias, algunas alteraciones en relación a los valores de referencia y relacionar con eh, algunos diagnósticos clínicos que nos pueden ser útiles. De hecho, sabemos que, como habíamos visto en los anteriores capítulos, metabolismo, en realidad habíamos visto estamos viendo en este ROT y con esto terminaríamos pruebas que van a permitirnos evaluar función hepática. Dentro de las múltiples funciones que desarrollaba el hígado, alguna de ellas, como más importante, habíamos hablado del metabolismo de lípidos, de carbohidratos, ¿no? Y tiene relación también ahora para hablar con la síntesis de proteínas, que también era una de las funciones importantes que desarrollaba el hígado. Entonces, es por eso que hacemos mención de que el hígado es el órgano más importante que permite la regulación y la síntesis de las proteínas, ¿no? O sea, hay un proceso que se va a desarrollar y esos son ciclos de sustratos que realizan reacciones por catalización y activan de manera simultánea y por activación de manera simultánea de muchas enzimas que participan en este proceso. De manera que van a producir una determinada concentración de proteínas y estas pueden ser muy buena concentración dependiendo de las necesidades que tenga el organismo, ¿no? Bien. Recordando siempre que los exámenes complementarios en relación al laboratorio siempre se realizan en muestras de sangre venosa, la mayoría de los exámenes, ¿no? Por supuesto que hay otras áreas también. Recordar siempre que la sangre es un tejido líquido vital súper importante que va a estar circulando de pronto en el sistema cerrado, que serían los vasos sanguíneos. Y sabemos también que la sangre está constituida por dos componentes importantes, los componentes celulares, donde están las células de eritrocitos, leucocitos y los fragmentos celulares como las plaquetas, así como también el otro grande componente es el componente líquido que llamamos plasma, ¿no? Estas células están suspendidas en el plasma, entonces de ahí surge el término proteínas plasmáticas, ¿no? Aquí hay un error, no podríamos aprovechar en corregir proteínas plasmáticas. Ahora sí, ¿no? Entonces estamos hablando de plasma. Es bueno comprender siempre de hecho en la diapositiva posterior está la diferencia entre suero y plasma. Entonces, la sangre una vez que procede al tiempo de coagulación, entre 5 y 12 minutos aproximadamente, es que se va a poder ya producir completamente la cascada de coagulación. Entonces vamos a tener un componente líquido que se va a denominar suero porque se produce toda la cascada de coagulación. Y es en este suero de color amarillo, que es un líquido, un componente líquido de la sangre, no tienen los factores de coagulación, a diferencia del plasma que sí tienen los factores de coagulación por el anticoagulante utilizado durante la extracción, ¿no? Entonces, estos factores de coagulación, como decíamos, normalmente se encuentran en el plasma y esos factores de coagulación son proteínas, ¿no? Y ahora vamos a hacer estimación de proteínas. Vamos a evaluar las proteínas y al laboratorio para que tengamos un dato numérico y luego podamos interpretar, ¿ya? Entonces, es bueno considerar a la hora de tomar en cuenta el análisis de proteínas plasmáticas. Entonces, ¿para qué nos serviría evaluar, o sea, pedir pruebas de laboratorio en relación a proteínas plasmáticas? Básicamente porque nos permite, si bien no tenemos un diagnóstico certero con un simple dato, digamos, de proteínas totales, pero sí nos pueden orientar para el seguimiento de las patologías, ¿no? De muchas patologías. Entonces, por eso es importante saber los valores
el dato numérico que tiene el paciente y vemos si es que estos están en relación a los valores de referencia disminuidos o incrementados y podemos establecer una patología, ¿no? Relacional. Bien. Entonces, en la actualidad más o menos tenemos alrededor de 100 proteínas que se hubieran identificado, caracterizado ya con sus propias funciones, ¿no? Y algunas de ellas incluso no tienen todavía establecidas las funciones que desarrollan. Estas proteínas plasmáticas pueden ser purificadas y de esa manera difieren en su movilidad electroforética porque tienen cargas, vamos a ver más adelante, ¿no? Según la estructura de las proteínas. Cada proteína entonces tiene su movilidad electroforética, de ahí se habla también de la prueba de electroforesis de proteínas, según eso vamos a hacer la separación correspondiente de cada una de ellas. Cada proteína tiene un peso molecular y por supuesto que cada uno tiene una composición diferente, tanto química, ¿no? Por ejemplo, algunas pueden tener, como hablábamos en la anterior clase, pueden tener lípidos, o sea, proteínas unidas a los lípidos, y vamos a llamar tipo proteínas, las más conocidas, las HDL, LDL, VDL, colesterol, ¿no? Otras pueden tener, por ejemplo, metales como la transferrina, ceruloplasmina, y otras simplemente son glicoproteínas presentando en algunos casos algunas variaciones genéticas. Entonces, las proteínas es un conjunto de componentes importantes que están dentro del plasma, ¿no? Y hay una variedad, como les menciono, de acuerdo a su característica química, su composición, su peso molecular y su unión a otro tipo de componentes. Y veamos que estas. Entonces, por todas esas características, las proteínas pueden ser clasificadas, ¿no? Hay una variedad según su estructura, hay proteínas animales, proteínas de origen vegetal, pero hoy de una manera más ordenada podemos clasificar las proteínas plasmáticas de acuerdo a las funciones, ¿no? Hay proteínas que realizan una función de transporte, ¿no? Otras son proteínas reactantes de fase aguda, o sea, quiere decir que reaccionan frente a un proceso agudo, puede ser inflamación o infección. Hay otras proteínas sintetizadas por el sistema inmunocomponente. Hay existen otras proteínas, por ejemplo, que si bien pueden tener, pero esto de acuerdo a las funciones en adelante, vamos a ver de manera más completa por las cuales qué función desarrollan las proteínas. Sin embargo, podemos hacer una clasificación también de estas proteínas plasmáticas según grupos o sistemas de proteínas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 tipos de inmunoglobulina, 19 tipos de sistemas de complemento, 16 que corresponden al sistema de coagulación y fibrinólisis, 13 que corresponden a los inhibidores de proteinasas, 14 que corresponden a las lipoproteínas, dentro de ellas estuvieron, por ejemplo, 14 a las apolipoproteínas específicamente, 5 tendrían que ser proteínas involucradas en el metabolismo lipoproteico, 12 serían proteínas de transporte, 16 serían proteínas de función desconocida y enzimas y otras proteínas que serían mayores, o sea, más de 10 tenemos proteínas que muchas constituyen enzimas y otro tipo de proteínas. Por eso es importante saber que el método más común para poder analizar las proteínas plasmáticas es la electroforesis, ¿no? Inicialmente vamos a calcular un dato de proteína total, vamos a hacer albúmina y podemos relacionar albúmina a globulina, pero no hay mejor manera para poder clasificar estas proteínas según el método de electroforesis de proteínas, ¿no? Eso es lo que ustedes van a solicitar y van a tener el informe completo de los tipos de proteínas que se han encontrado y la alteración de uno de cada uno de ellos relacionando con una posible patología, ¿no? En la electroforesis, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta la migración que tienen las proteínas por acción de un campo eléctrico. O sea, si se someten a un campo eléctrico, pues hay cargas, ¿no? Del cátodo al ánodo, del ánodo al cátodo, son cargas positivas, negativas. Pues existen tipos de esta naturaleza
y cada una usa un método de soporte diferente. Entonces, su uso va a permitir a nosotros, de forma técnica, ¿no? Eso es un procedimiento que se realiza en el laboratorio, incluso colorear la resolución de las bandas. O sea, ustedes ya van a ver en adelante en imágenes cómo se van separando, y de acuerdo a cada fragmento se va calculando con un equipo y se dan los datos numéricos que a ustedes les interesaría, ¿no? Una vez designadas, por ejemplo, la albúmina, la alfa 1, alfa 2, la beta y la gamma globulina, que serían los componentes de una electroforesis, siempre van a encontrar en una electroforesis un informe, por ejemplo, de albúmina, que es el mayor componente, la alfa 1, la alfa 2, la beta y las gamma globulinas, ¿no? Entonces, estas son globulinas. Entonces, el mayor componente de las proteínas son las albúminas y las globulinas. Estos constituyen la mayor parte de las proteínas del organismo y se van a englobar en un conjunto en la determinación de las proteínas totales. O sea, nosotros cuando determinamos proteínas totales también las incluimos a estas, ¿no? Estamos dando de manera general. Entonces, aquí está, perdón, que está muy interesante. Entonces, cuando nosotros queremos investigar o cuantificar las proteínas plasmáticas, vamos a hacer primero una cuantificación total y luego vamos a hacer uno por uno gracias a una electroforesis de proteínas donde vamos a tener un informe mucho más completo, ¿no? Entonces, sabemos que las proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares y que se van a distribuir en todo el organismo. Estas proteínas, como decíamos hace un rato, son sintetizadas o tienen un origen en el hígado, ¿no? Como una de las principales funciones, la síntesis de proteínas de este órgano, como se llama. Algunas de ellas van a actuar como componentes estructurales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al colágeno. Otras pueden ser de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, ¿no? Otros son constituyentes de los músculos. Otros son enzimas, como por ejemplo, perdón, aquí la pepsina. Otros son anticuerpos, ustedes ya conocen las globulinas. Otros son factores de coagulación, como la protrombina. Y otros son de hemoglobina. Entonces son proteínas, conocemos a la hemoglobina como una proteína que está dentro de un glóbulo rojo. O sea, en base a estas características, a las funciones que desarrollan, también las podemos clasificar de esta manera, ¿no? Entonces, algunas enzimas, como ven, son proteínas, porque es un conjunto de aminoácidos, obviamente van constituyendo al final lo que es una enzima. Y es lo que habíamos hablado en la anterior clase también con el doctor Sangalli, que les dio la parte de función hepática, y ya han tocado lo que es enzimas como las transaminasas, ¿ya? Que es un conjunto también de proteínas que por el número hacen una enzima. Y está la fosfatasa alcalinina, la gamma vitamina triptasa, todas ellas, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que las proteínas se las puede clasificar según las funciones, ¿no? Estructural, pueden ser reguladores de hormonas, por ejemplo, como la insulina, la hormona de crecimiento, transportadoras como la hemoglobina, una función inmunológica como los anticuerpos, tienen sus 5 variedades, y enzimáticas como la pepsina. Bien, entonces, cuando hablamos de las proteínas, tenemos que saber cómo es su estructura, porque simplemente vamos a recordar, ¿no? Las proteínas, esta es una fórmula general de un aminoácido y muchos aminoácidos pueden constituir una proteína, ¿no? Tienen una cadena continua de átomos de carbono, ¿no? Y de nitrógeno, y están unidos por enlaces peptídicos de aminoácidos. Entonces, un aminoácido con otro aminoácido y la suma de varios aminoácidos pueden constituir una proteína, ¿no? Ese extremo libre tiene un grupo amino, este es el grupo amino, y en el otro tiene el grupo carboxil. Entonces, el peso molecular medio más o menos de un aminoácido estuviera entre 120 el Dalton, y las proteínas séricas o plasmáticas pueden variar entre 66 a más de 700 kilodaltons, ¿no?
por eso es una también de las características que las proteínas pueden y son diferentes en base a su peso molecular. Bien, nos recordemos, ¿no? Es extremo del grupo carboxilo y del grupo amino. Estamos compartiendo la misma imagen, la estructura de las proteínas. Por favor, ¿me confirman? Sí, doctora. Muy bien. Es que alguien más quiere ingresar. Mis disculpas que tengo, estos son ya los últimos ingresos, haciendo no tener esta inconveniencia. Bien. Aquí está, por ejemplo, el comportamiento de las proteínas según grupos, según los grupos funcionales ácidos y básicos que se presentan en las cadenas laterales de los aminoácidos. El grupo aminocarboxilo, al disociarse en el agua, van a conferir a las proteínas cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Aquí esto es importante también que la carga eléctrica de la proteína va a depender del grado de disociación de sus grupos funcionales, tanto ácidos y básicos, lo que va a depender del pH. O sea, un pH ácido, un pH básico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la carga neta de una proteína va a depender de la suma de las cargas de ambos signos. Este es el tema de por qué mencionamos las cargas de las proteínas, porque al realizar una electroforesis de proteínas, según esas cargas, van a migrar de un extremo a otro extremo y en esa situación van a poder lograr separarse, ¿no? Según el peso molecular, van a ir corriendo, eso ya vamos a ver en imágenes más adelante para que podamos comprender esto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio de las proteínas plasmáticas? Sabemos que necesariamente tenemos que tomar una muestra de sangre venosa y trabajar con el plasma o suero, ¿no? Por eso de ahí dije el número de proteínas plasmáticas. En el organismo, por supuesto que están en el plasma, ¿no? Entonces, el estudio de las proteínas del plasma va a informar el estado patológico en muchos sistemas orgánicos, ¿ya? Y la manera más frecuente como se puede cuantificar estas proteínas totales, ya sea en suero o en plasma, nos va a nosotros dar bastante información sobre el estado general que puede encontrarse el paciente y su relación no solamente con patologías orgánicas de origen grave, sino también con el tipo de nutrición que tiene el paciente, ¿no? Porque ya van a ver en adelante que hay casos que evalúan esta situación, digamos, de la nutrición en el individuo. Otra manera de estudiar a las proteínas, le podemos las proteínas totales, ¿no? Es todo el conjunto de proteínas que tiene el paciente. Otros serían los fraccionamientos proteicos, eso es lo que se refiere a la electroforesis de proteína, porque vamos a fraccionar y vamos a ver sus componentes uno por uno. Y por supuesto que estos son mucho más específicos y son más útiles para contribuir al diagnóstico clínico. Y las proteínas totales, diríamos, sí nos van a ayudar, ¿no? Pero los fraccionamientos proteicos a través de nuestras proteínas son mucho más específicos. Eso sí ya tienen claro para un diagnóstico. Aquí está, tenemos la sangre, nuevamente recordar que tiene un componente líquido que es más o menos 50% aproximadamente del plasma, de hecho este tiene 90% de agua, el resto son otras sustancias y dentro de ellos están las proteínas, y el componente celular, donde ustedes ya conocen que se analizan los glóbulos rojos, los blancos y los fragmentos plaquetarios. Las plaquetas como fragmentos celulares, perdón. Entonces las proteínas plasmáticas son componente fundamental del plasma, pese a esa concentración, pero son importantes y eso es lo que nosotros vamos a cuantificar. Sabemos que el plasma es la fracción soluble de las proteínas en la sangre. El suero es la fracción de proteínas solubles, pero que aparecen tras la retracción del coágulo, o sea, es lo que hace un rato decíamos, ¿no? Cuando ya se produjo toda la cascada de población, lo que encontramos aquí en el componente líquido ya es suero. No tiene factor de población porque se han consumido y han logrado
finalizar con fibrina. En cambio, el plasma se ha puesto un anticoagulante para la extracción y es así que eso ha contribuido a que esos factores de coagulación estén todavía presentes. Bien. Entonces, las proteínas plasmáticas son sintetizadas por el hígado, ¿no? Y miren cuántas. La proteína C reactiva, los factores de coagulación como fibrinógeno, factor 7, protrondina, la transfermina, lipoproteínas como las que ya conocemos, el HDL, el LDL y el LDL, la lactoglobulina, la alfa-2 macroglobulina, la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 lipoproteína ácida y la albúmina que conocemos, ¿no? Y es una de las también pruebas que forma parte del hepatograma que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Pues, pues podemos decir que las proteínas son elementos constituyentes de los músculos, así como de las enzimas, las hormonas, las sustancias de transporte, la hemoglobina y otras diversas entidades funcionales y estructurales que son clave, muy importante para el organismo, ¿no? Además, las proteínas son compuestos que van a contribuir de manera más significativa a la presión osmótica en el espacio intravascular. Saben que la presión osmótica es la que mantiene los líquidos en el interior del espacio intravascular, de manera que se minimice la extravasación del líquido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteínas plasmáticas, sabemos que la albúmina y las globulinas van a constituir la mayoría, o sea, la mayor parte de las proteínas del organismo, ¿no? Y se van a englobar en un conjunto de acuerdo a las determinaciones de proteínas totales. O sea, cuando yo determino proteínas totales, estoy determinando tanto albúmina como globulina. Sin embargo, el laboratorio les puede ofrecer a ustedes tanto la determinación de proteínas totales por un dato numérico, la albúmina por otro dato numérico, y según eso calculamos la relación albúmina-globulina. ¿Ya? Entonces, aquí están las funciones, como les decía hace un rato. Entonces mantienen la presión oncótica del plasma, interviene como sistema buffer, sistema tampón en el equilibrio ácido básico, son proteínas transportadoras, ¿no? Sobre todo para los medicamentos también, así como por ejemplo la albumina transportadora de la bilirrubina indirecta para llegar al hígado como bilirrubina directa, ¿no? Entonces, esas proteínas, así como mencionamos hace un rato, de las proteínas como reactantes de fase aguda, donde está el fibrinógeno, está la proteína C reactiva, otras van a garantizar la defensa humoral en procesos infecciosos, como las inmunoglobulinas, ¿no? Prácticamente muchas funciones, porque son muchas también las proteínas. Si recordábamos un poco, cuando hablábamos de lípidos, veíamos la membrana celular y también las proteínas son componentes de las células, ¿no? Participan en la movilidad celular, como sabemos, hemos dicho, muchas de las enzimas pues, muchas de las hormonas son de naturaleza proteica, así como las enzimas también son de naturaleza proteica. Algunas proteínas son indispensables para la acción que realizan las vitaminas. Otras, por ejemplo, son receptores hormonales, otras son de orden, digamos, son segundos mensajeros para la acción hormonal. Otras van a formar complejos, como les habíamos indicado, con glúcidos y lípidos. Para eso entonces vamos a llamar un glúcido unido a una proteína, glucoproteína, un lípido unido a una proteína, lipoproteína, ¿no? Volvemos a mencionar que participan en el mecanismo inmunológico, la defensa, las cadenas inmunoglobulinas que ustedes ya conocen, además el sistema del complemento, ¿no? C3, C4 y una variedad de componentes. Participa también en la contracción muscular, algunos están asociados con el sistema buffer, como decíamos hace un momento, y el equilibrio ácido básico, proteínas transportadoras, como mencionábamos respecto a la albúmina, la hemoglobina, transferrina,
proteínas de coagulación, los factores de coagulación que ya hemos mencionado, proteínas reguladoras como las citoquinas, otras de sostén como el colágeno, o porque tiene una función estructural. Entonces, prácticamente hemos abordado la mayoría de las funciones y ahora sí necesitamos hacer la cuantificación correspondiente. Entonces, la primera cuantificación sería determinar el valor total de las proteínas, perdón, la redundancia, proteínas totales a nivel plasmático, ¿no? Aquí está la muestra de sangre, vean ustedes el plasma, no hay la coagulación, aquí tenemos todos los componentes, todas las proteínas, además factores de coagulación, ¿no? Entonces, si nosotros cuantificamos el valor de diferencia de las proteínas totales en sangre, ustedes van a encontrar entre 6 y 8 gramos de cilitro, ¿no? Siempre todo valor por debajo de 6, hipoproteinemia, y todo valor por encima de 8, hiperproteinemia. Entonces, la determinación de las proteínas totales en plasma se realizan por técnicas en el laboratorio y nosotros obtenemos un procedimiento bioquímico una coloración de color ligeramente morado, y esto varía según la concentración. Cuanto menos proteína, más claro; cuanto más proteínas, más intenso, ¿no? Y además del valor total, de que nosotros sepamos que hay entre 6 u 8 gramos que tiene el paciente, también es importante conocer las fracciones de qué componentes de las proteínas totales, de cuáles serían sus componentes, a lo que nosotros llamamos proteinograma, ¿no? Entonces muchas veces pueden solicitar como proteinograma, y para tener el informe del proteinograma nosotros trabajamos con electroforesis de proteínas para ver, puede ser en plasma o bien puede ser en suero, ¿no? Y hay técnicas, y aquí tenemos la electroforesis de proteínas, donde está un grande componente como es la albúmina, está la alfa 1, la alfa 2, la beta y las gamma globulinas, como habíamos dicho hace un rato, que si tenemos un valor de proteínas totales, por ejemplo, 8 gramos de cilitro, entonces están incluidos dentro de estos, ¿no? Es decir, la mayoría es albúmina y el resto son globulinas de diferente tipo. Y si ustedes ven esto es el electroforesis de proteína, y aquí obtenemos, según las proteínas van a migrar, lo que decía, según la carga, van a migrar, ¿no? Los que tienen menos peso molecular, según el peso molecular, van a ir separándose, ¿no? Y también vamos a estimar la concentración. Pues así, cuando se trabaja en el laboratorio, pues se le da un equipo y van a salir los datos numéricos para que conozcamos en qué concentración se encuentran cada uno de los componentes, y una alteración de estos nos va a establecer una patología, una relación con una enfermedad, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? El método colorimétrico en el laboratorio se tiene un producto final que tiene que ser leído con el equipo. Están las proteínas totales. Hablábamos hace un rato de 6 a 8 gramos de cilitro, o en algunos, como nosotros tenemos en el laboratorio, trabajamos con 6.1 a 7.9 gramos de cilitro, ¿no? Y la albúmina, determinamos también proteínas totales por ese método y la albúmina también por otro, y estos serían los valores de referencia, y calculamos la relación albúmina-globulina, ¿no? Y esta relación albúmina está entre 1.2 a 2.2. Entonces, siempre que tengan proteínas totales, el laboratorio les va a informar albúmina y la relación albúmina-globulina. De esta manera vamos a evaluar de forma general. Entonces, cualquier alteración de la tasa global de estas proteínas plasmáticas se van a observar, como les habíamos dicho, en hiperproteinemias cuando están por encima del valor de referencia, como también hipoproteinemias cuando están por debajo del valor de referencia. Entonces, cuando tenemos el dato de proteínas totales, no se olviden, está englobando a la albúmina y la globulina, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a ver hipoproteinemias? O cuando hablamos de hipoproteinemias, cuando están por debajo de los 6 gramos de cilitro, seguramente esto vamos a tener valores bajos, porque se están sucediendo pérdidas a nivel renal, simplemente síndrome nefrótico, desnutrición, infecciones prolongadas también. Sin embargo, también hay que descartar esta posibilidad de la pseudohipoproteinemia, que no sea un dato real, ¿no? Porque el paciente está diluido, o sea, se le han pasado bastantes soluciones y entonces no es un dato real. Hipoproteinemia verdadera será cuando está relacionada con hipoalbuminemia, como por ejemplo vemos en un problema de cirrosis hepática, el paciente presenta hipoalbuminemia, lo mismo que en síndrome nefrótico.
¿no? Hablando específicamente de la albúmina. Hiperproteinemia cuando superen las tasas de 8 gramos por litro. Lo frecuentemente que vemos es en el caso de mieloma múltiple, ¿no? Problemas de endocarditis bacteriana, las hemoconcentraciones de diversos orígenes, ¿no? El paciente se deshidrata, entonces podríamos tener una hiperproteinemia. Pero esto es importante, hiperproteinemia y mieloma múltiple. Hoy vamos a hablar de paraproteinemia. Entonces, cuando hemos hablado de proteínas totales, hemos hablado de albúmina y relación albúmina-globulina, a eso se refiere hiperproteinemia, cuando los datos sean por encima del valor de diferencia de 8 gramos decilitro, pero esté acompañado con una relación de albúmina-globulina normal. Solo está aumentado, digamos, el valor de proteínas, pero su relación albúmina-globulina sea normal. En esos casos, nosotros podemos tener, primero siempre es bueno descartar la pseudo-hiperproteinemia, ¿no? Todos esos por hemoconcentración, casos de shock, sangrado agudo, vómitos, diarreas, ¿no? Una diarreica aguda con deshidratación, ilio, fístulas digestivas, pancreatitis, lastimadura, diabetes insípida, cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. Hay hiperproteinemia, pero con la relación albúmina-globulina normal. Estaría dentro del valor de 1.2 a 2.2 que mencionábamos anteriormente. Y tendríamos también una hiperproteinemia, pero con un cociente de albúmina-globulina anormal, ¿no? Esta es la diferencia. Esta es normal y esta sería normal. Vamos a ver un aumento de la albúmina en casos de deshidratación grave por hemoconcentración. Aumento de la fracción de globulina, que es lo que nos interesa, por la disminución del cociente de la globulina. En el caso de mieloma macroglobulinemia de Waldenstone, procesos infecciosos se hacen de origen bacteriano, pueden ser parasitarios y crónicos, ¿no? Está la tuberculosis, la tricoanomiasis, también está el paludismo, sífilis, acidosis hepática, artritis reumatoidea, colagenopatías, ¿no? Entonces, en estas posibles patologías podemos tener una hiperproteinemia con cociente de albúmina globulina anormal, ¿no? Esto debido a que puede estar aumentada la albúmina, puede estar aumentada la globulina en relación a los valores de diferencia, ¿no? Hablamos de la albúmina, ya hemos medido proteínas totales, los valores de diferencia estaban de 6 a 8 gramos de decilitro o de 7.1 a 7.9 gramos de decilitro. Tienen relación, varían por algunas décimas, pero es más o menos el valor establecido. Ahora vamos a cuantificar albúmina. La albúmina es una proteína, sabemos que se sintetiza en el hígado, principalmente. Entonces, más o menos 60% de las, constituye el 60% de las proteínas totales, eso es lo que decíamos, ¿no? Las proteínas totales están constituidas por albúmina y el resto globulina. La principal función, como habíamos dicho, recordando un poco, mantiene la presión osmótica coloidal, además también cumple funciones de transporte, ¿no? Y para nosotros es importante ver el dato de la albúmina. Como sabemos que se sintetiza en el hígado, una alteración en la capacidad de síntesis de este órgano nos va a nosotros establecer y valorar la función que está desarrollando el hígado. Cuando hay patologías, van a afectar tanto a los hepatocitos, entonces la síntesis va a disminuir de esta proteína, el que vamos a encontrar en una cuantificación valores disminuidos, ¿no? Sabemos que si vida media puede estar de 12 a 18, en algunos estudios van a encontrar de 18 a 20 días, y la pena es que no se puede detectar de forma temprana, digamos, una patología, solo cuando ya está avanzado, los niveles de hipoalbuminemia son muy notorios. También sabemos que la producción entonces de la albúmina, que es una proteína, va a depender tanto de la función que desarrolla el hígado a nivel hepatocelular, pero también pueden participar otro tipo de factores para que no haya la síntesis adecuada de estos factores, de esta proteína albúmina. Francamente, una hiperalbuminemia no hay, ¿no? O sea, no establece. Esto es en el caso de deshidratación, pero por una situación que se provoca. Pero después no hay hiperalbuminemia. Lo que sí nos interesa valorar es la hipoalbuminemia, ¿no? O sea, ¿por qué hay bajos niveles de albúmina? El valor de diferencia está de 3.5 a 4.8. Están por debajo de 3.5, hablamos de hipoalbuminemia, que eso es lo más importante.
no mucho, o sea, prácticamente casi nada de hiperalbuminemia. Entonces, cuando hay disminución de la síntesis de estas proteínas, en este caso de la albúmina, esto es insuficiencia hepatocelular. Tiene que interesar los niveles bajos de albúmina, nos tiene que preocupar. Pueden también haber hipoalbuminemias a valores bajos porque se esté perdiendo proteínas, ¿no? Porque aquí sucede en el tema de la patología, este síndrome nefrótico, hay gran pérdida de proteínas. Ustedes saben que en la orina incluso hay una proteinuria intensa, entre más de 3 y 4 gramos durante las 24 horas, y un signo que van a observar ustedes en su paciente es la presencia de edema, ¿no es cierto? En casos de quemadura también. En hepatitis no va a disminuir por su gran vida media, pero podemos tener hepatopatías de origen crónico, pues ahí vamos a ver que de manera progresiva va a ir bajando, tal como sucede en el caso de cirrosis hepática, ¿no? Ahora también a la albúmina se la ha constituido como un marcador de pronóstico de la función hepática en el caso de cirrosis. Eso como un principal dato. Entonces, en la albúmina, lo que nos tiene que preocupar es la hipoalbuminemia, ¿no? Porque no hay muchos casos de hipoalbuminemia. Entonces, hemos abordado lo que es proteínas totales, hemos abordado lo que es albúmina. En el caso de proteínas totales, nos interesa tanto la hipoproteinemia como la hiperproteinemia. Dentro de la hipoproteinemia hemos mencionado el mieloma múltiple como un dato que es muy frecuente. Y en el caso de la albúmina, nos interesará más los casos de hipoalbuminemia. Y vamos a volver a la capacidad de síntesis, que es una función del hígado, y podemos relacionar con patologías como la cirrosis y otros, ¿no? Hablamos de proteinograma, es que queremos saber, por ejemplo, si un paciente sus proteínas totales dieron 9 gramos de decilitro, hablaríamos de una hiperproteinemia. Entonces tenemos que saber por qué esos niveles de proteína están incrementados. Para eso que tendríamos que hacer un proteinograma, ¿no? Necesitamos conocer las distintas fracciones por el cual el informe de laboratorio salió elevado, ¿no? A hiperproteinemia en nuestro paciente. Para eso nosotros vamos a utilizar lo más frecuente es pedirle electroforesis de proteínas. ¿Bien? Hay varias técnicas, lo que les había dicho en base a las cargas eléctricas, peso molecular, composición química, se van a ir separando de esta manera las proteínas, ¿no? Se siembra aquí y se van separando. Así son las láminas y estas se ponen en un equipo y lo va a graficar de esta manera y va a cuantificar los componentes de electroforesis de proteínas. Hay varios métodos, como les decía. Podemos hablar de electroforesis, que es lo más frecuente, por precipitación, separación por columna, pero al fin y al cabo lo que nosotros obtenemos es la separación de la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, gamma globulinas. Albúmina es una parte y todas estas son globulinas, ¿ya? Globulinas. Hasta ahí estamos bien, estamos compartiendo la misma pantalla. ¿Me confirman? Tal vez tenemos algún problema. Para se ve bien la pantalla. Estamos en proteinograma, Sí, doctor. ya, muy bien. ¿Para qué me hagan ese minuto? Gracias por la gentileza. Bueno, ahora, especie de proteína. Cuando ustedes pidan el sabores de proteínas, por supuesto que no les vamos a dar esta impresión, porque eso es para el registro, ¿no? Pero sí les vamos a dar estos datos, miren, la fracción que hemos encontrado, en todas vamos a reportar albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina. Esta es la fracción de albúmina y todo este conjunto son las alfa, beta y gamma globulinas. Son globulinas. Cada uno tiene su valor determinado y eso es lo que ustedes tienen que analizar porque tiene un valor de referencia. Y aquí vamos a encontrar casos alterados, ya sean aumentados, ya sean disminuidos. En base a ese valor de referencia vamos a poder establecer. Lo interesante es que cuando se hace electroforesis, y aquí la misma gráfica nos dice qué cantidad de cada componente existe, ¿no? Pues, ¿para qué sirve el electroforesis de proteínas? Nos va a permitir ver la composición de las proteínas del suero del plasma. ¿Cuál es el objeto? Separar las proteínas. Estas proteínas se van a separar en una solución, aplicando una solución de electrolitos,
aplicando carga eléctrica. Por eso hablábamos de las cargas positivas, negativas, hablábamos del pH ácido, pH alcalino, todas esas características han de lograr que ellos se puedan separar, ¿no? Perdón. Sabemos que el pH del organismo está entre 7.35 a 7.45, en este caso a un pH de 7.6 es un requisito para que se realice el electroforesis de proteínas en el laboratorio. Nos permite separar 4 fracciones proteicas, las más conocidas: albúmina, alfa, beta y gamma globulinas, ¿no? Sabemos que la alfa tiene dos, alfa 1 o alfa 2, la beta y gamma globulinas serían los 4 componentes importantes, ¿no? Albúmina, todas estas son globulinas, pero dentro de las globulinas están la alfa 1, alfa 2, la beta y gamma globulina, ¿ya? Eso nos permite. Entonces, la electroforesis es una técnica que nos va a permitir separar la separación de las proteínas, ¿no? Y se basa en el transporte, como les decía, de iones a través de una solución en un campo eléctrico. Sí se utiliza energía eléctrica. Entonces, de esa manera vamos a tener una diferencia de potencial entre las dos cargas, o sea, electrodos, y de forma opuesta, de manera que los cationes con carga positiva se van a mover hacia el electrodo negativo o cátodo, ¿no? Y los aniones con carga negativa se han de mover hacia el electrodo, o sea, con carga positiva. Entonces, esa separación nos ha de permitir a nosotros obtener los 4 componentes que mencionábamos. Es así, ¿no? Hay un material, se llama gel, aquí se va a sembrar y se pone una solución buffer o tampón, y en base a eso, una vez sembrado, van a ir corriendo y vamos a ver las diferentes separaciones. ¿No? Se va a sembrar y van a separarse. Y una vez separada, el equipo lo grafica así y se van cuantificando esto. Aquí está. Entonces, una vez que se tiene la lámina, se pone el equipo y el equipo va a imprimir esta gráfica, ¿no? Con los datos. Aquí ya tenemos los datos, incluso los valores de diferencia. Por ejemplo, tenemos albúmina en los pacientes de 10.2, en su valor normal de 2.3 a 4.6, entonces está la alfa 1, el alfa 2, las beta y las hemoglobulinas, ¿no? Aquí de una manera, hay diferentes formas, pero al fin y al cabo siempre da la información, ¿no? Aquí está más detallada. La albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y la hemoglobulina, ¿no? Aquí se siembra y se va a separar. Entonces, un proteinograma va a constituirse en la determinación de proteínas totales, albúmina, globulina. Y por electroforesis vamos a tener todos estos componentes, ¿no? Así es un proteinograma completo, ¿no? Porque es importante saber cuánto es la proteína total. Calculamos la cantidad de albúmina existente de manera general y hacemos la relación albúmina. Aquí tenemos ya por electroforesis, ya podemos tener exactamente la cantidad. Entonces, incluso en algunos se puede graficar la prealbúmina, albúmina, la alfa-1 tripsina, la alfa-2 macroglobulina, la aptoglobulina, las beta-lipoproteínas, transferrina, complemento 3, retinógeno, las inmunoglobulinas, la A, la B, la E, la G, la F, la M, que cada uno tiene relación con factores de inmunidad, ¿no? Aquí hay algunas características principales de las proteínas plasmáticas. Como ven, aquí están todos los datos que hemos mencionado. Hace un rato decíamos solamente gamma-globulinas, ahora ya están separadas por los tipos de inmunoglobulinas. Aquí están los valores de la concentración que deberíamos tener, los valores de referencia. Aquí están sus pesos moleculares, ¿no? Y aquí están las funciones. Por ejemplo, la prealbúmina que hace, fija la tiroxina, transporta la vitamina A. La albúmina, que habíamos dicho hace un rato, participa en la presión oncótica, ¿no? Es un disolvable de aminoácidos, transporta moléculas pequeñas. La alfa-1 antitripsina, inhibidor de proteasas. La alfa-2 macroglobulina, inhibidor de proteasas, de igual manera. La aptoglobulina va a fijar la hemoglobina. La transferrina, transportar el hierro,
la beta-lipoproteína, los lípidos, el complemento 3, aquí tenemos complemento 3, C3, así se abrevia, ¿no? El complemento 3 es un componente del sistema de complemento porque existe así como la cascada de coagulación, igual también existe la de complemento, ¿no? Tenemos al fibrinógeno, que va a participar en la formación del coágulo. Tenemos las 5 inmunoglobulinas, ¿no? La A va a dar inmunidad de superficie, todas las demás van a utilizar las células cebadas, la E, reacciones de hipersensibilidad, la G, inmunidad humoral, la M, respuesta primaria a la inmunidad humoral. Esto que hemos visto, incluso hemos aprendido con el COVID, la primera inmunoglobulina, el primer anticuerpo, digamos así, es la IgM, ¿no? Entonces esta tabla nos puede orientar bastante las características que tienen las proteínas plasmáticas. Ahora vamos a interpretar, depende del valor de referencia. Por ejemplo, tenemos proteínas séricas, estas que se van a encontrar en cada fracción. Habíamos hablado del albúmina. Recuerdan, la imagen era la primera, la que estaba en mayor concentración y estaba en un pico alto y después las otras, ¿no? La albúmina sabemos que es la que se encuentra en más cantidad en el plasma, es 50% del total. Sabemos que transporta numerosas sustancias, como habíamos mencionado, y nos interesaría su aumento, como les decía, muy poco, solamente es en casos de deshidratación, pero sí la disminución nos interesa, porque va a poder establecer una patología renal, una enfermedad hepática, una infección crónica, neoplasias, hemorragias, desnutrición y inanición. Ahora el otro factor de la alfa-1 antitripsina nos interesaría si está aumentado, es que estamos frente a una reacción inflamatoria. Si está disminuido, estamos frente a una enfisema. En alfa-1 lipoproteína, si está aumentado, estamos con hiperlipidemia. Si está disminuido, relacionamos con enfermedad hepática. La alfa-1 glicoproteína, si se están dando cuenta, ya estamos, cuando hablamos de alfa-1, alfa-2, estamos detallando qué componentes están dentro del alfa-1, ¿no? Como la antitripsina, la lipoproteína, la glicoproteína, son compuestos que se unen a, por proteínas, perdón, por proteínas y polisacáridos. A nosotros nos interesa porque cumplen bastantes funciones. Aquí tenemos a la protrombina. Nos interesaría que cuando está disminuida la protrombina, vamos a relacionar siempre con enfermedades hepáticas. Tenemos a la proteína filadora de hormonas tiroideas, está la alfa-2 macroglobulina, la macroglobulina, perdón. Si está aumentado, esto también es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? La alfa-2 macroglobulina, si está aumentado, si relacionamos con síndrome nefrótico. O sea, si tenemos el dato, digamos, de la hipoalbuminemia, ¿no? O hipoproteinemia, pero aquí en una de las receptores de proteínas, esta alfa-2 tiene que estar aumentada. La disminución es artritis reumatoidea o mieloma. Las aptoglobulinas están aumentadas en procesos inflamatorios neoplásicos, infarto de miocardio, enfermedad de Hodgkin, y disminuidos se relaciona siempre con problemas hepáticos, así como la anemia y megaloblástica también. La ceruloplasmina nos interesaría si es que está aumentado, disminuido en la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad congénita, y donde no se va a producir la ceruloplasmina, y aumentados en el embarazo por el consumo de anticonceptivos orales, ¿no? Ahora estamos en el alfa-2, continuamos con las lipoproteínas, los que ya conocemos, ¿no? Si hay un aumento, hay una hiperlipidemia, si hay disminución, enfermedad hepática. Eritropoyetina, sabemos que es una hormona, si está aumentado es una anemia por hipoxia, si hay disminución, enfermedad renal, esto es presente, ¿no? Enfermedad autoinmune. Transferrina, la transferrina si está aumentada en anemias ferropénicas, si está disminuida en enfermedades hepáticas, nefrosis y neoplasias. Las beta, empezamos con la fracción beta, lipoproteínas, están aumentadas en casos de nefrosis y hiperlipidemias, y están disminuidas en casos de inanición. Y tenemos dentro de este grupo los complemento 3, complemento 4, que están disminuidas en etapas activas de enfermedades inmunos, sobre todo si se solicitan en caso de lupus, en
casos de diabetes de tipo 1, anemias hemolíticas, inactivadores de la estereasa, complemento 1, están disminuidos, edema angioneurótico hereditario, la hemopexina si está aumentada nos indica datos de inflamación, problemas neoplásicos, como un infarto de miocardio, enfermedad de Hodgkin. Si están disminuidas, relacionamos siempre con enfermedad hepática, anemia hemolítica y megaloblástica. Y las inmunoglobulinas, ya que conocemos que son 5 tipos, si están aumentados, hablamos de una hipergamma-globulinemia, ¿no? También puede estar aumentada en enfermedades hepáticas, en infusiones crónicas, como en el lupus en el dermatosis sistémico, el mieloma múltiple o linfomas. Están disminuidos, eso generalmente pasa con la edad, cuanto más años, entonces podemos encontrar niveles bajos, casos de leucemia linfocítica crónica también, enfermedad de cadena siriana, las gamma-globulinemias, hipogamma-globulinemias, transteritina, sabemos que transporta la vitamina A, y también es una proteína que está ligada al retinol, a las hormonas T3, T4, la tiroxina, la tiotironina. Esta proteína, además, transtirotina, la pepsina del hígado. Entonces, cuando hablamos de síntesis de proteínas, de pronto sí hemos abordado albúmina, pero vean, hay varias proteínas y su participación como tal, digamos, es una mutación de esta proteína la que va a causar la amiloidosis familiar. Más adelante tenemos una diapositiva al respecto. Hay otros tipos también de proteínas que tienen mutaciones, que son alteradas y pueden causar amiloidosis familiar. Y va a migrar como prealbúmina en el proteinograma. Entonces, y finalmente la prealbúmina, que es una lipoproteína, nos interesaría a nosotros su valor cuando está disminuido. En los ingresos energéticos serían restringidos en enfermedades hepatobiliares, en procesos de inflamación aguda, y su cuantificación de esta prealbúmina es útil para evaluar desnutrición en relación a niveles de proteínas calóricas, ¿no? Indicación también cuando están disminuidas estos valores de la prealbúmina en el cafés de proteínas, puede indicar eso sería un indicador de la respuesta a la terapia durante la alimentación parenteral, porque hay pacientes y patologías en las que necesitan hacer alimentación parenteral. También su disminución de esta prealbúmina podría constituirse en un marcador bioquímico de una nutrición adecuada, ¿no? Eso en los prematuros. Así como puede evaluar el índice de función hepática, porque se sintetiza en el hígado, y también puede constituirse en un indicador adicional de un proceso de inflamación aguda. Entonces, miren, tenemos una variedad ya más completa, no solamente como albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulina, sino detallando uno por uno todos los componentes. Aquí tenemos ya un resumen de lo que habíamos mencionado en relación de la albúmina, ¿no? Explicando su función y en los casos en los que se encuentran aumentados o disminuidos. Siempre les decimos que la albúmina es simplemente en la deshidratación. En cambio, una disminución que yo llamaría hipoalbuminemia tiene relación con patologías que hemos mencionado. Hablando solamente de la fracción alfa, que sería la alfa 1 globulina, están las más importantes. Hace un rato yo les mostré en las imágenes todo el grupo de proteínas, pero aquí estas son las más principales que sería importante considerarlas porque estas son las que podemos analizar con más frecuencia. La alfa 1 antitripsina, la alfa 1 glicoproteína ácida, la alfa fetoproteína, es más, esta prueba incluso se constituye en un marcador tumoral, alfa fetoproteína, ¿no? Aquí tenemos de la fracción 2, están la alfa 2 macroglobulina, la aptoglobulina, está la ceruloplasmina, lo que me mencionaba, dentro del grupo de la fracción alfa 2 globulina. El grupo de la fracción beta globulina estaría la transferina, la hemopexina, la lipoproteína, el complemento 3, ya más de manera más resumida, constituyéndose como los más principales. Y dentro de la fracción gamma, que sería la fracción, las gamma globulinas, como ustedes ya conocen,
las 5 inmunoglobulinas, ya con sus características en qué casos están aumentados y disminuidos y relacionar con patologías. Algo es importante que estas gamaglobulinas siempre se encuentran con valores ligeramente disminuidos por la edad, ¿no? Pacientes ya en edad avanzada. Bueno, pues aquí tenemos ya las alteraciones, ¿no? Alteraciones de las fracciones de esas, de las proteinogramas. Una alteración a nivel, digamos, de la prealbúmina y la albúmina, ¿no? Recordar siempre que la prealbúmina, si está disminuida, nos interesaría porque estamos relacionando con desnutrición proteica y una hepatopatía grave por su incapacidad de disminución de la síntesis de esta proteína. La albúmina, de la misma manera, pero además también la albúmina sabemos que cuando se disminuye el paciente va a presentar un síndrome que sería el edema, ¿no? Alteraciones del alfa-1, eso serían mencionados en rato, ¿no? Alfa-1 glicoproteína ácida, la antitripsina, incluso aquí está la antiquinotripsina y la alfa-fetoproteína. Entonces, estos se van a alterar, van a aumentar durante los procesos inflamatorios, agudos sobre todo, ¿no? Procesos neoplásicos. Eso les decía, por eso tenemos la alfa-fetoproteína, ¿no? En casos de infarto, necrosis. Entonces, estos se van a ver alterados. La alfa-2 globulina van a aumentar tanto la alfa-2 macroglobulina, la ceruloplasmina, la macroglobulina, así como la proteína C reactiva, van a tener que aumentar en el caso, digamos, del síndrome nefrótico, hipertrofia efectiva, tuberculosis, inflamación crónica, ¿no? Respectivamente. Si tenemos alteraciones de las beta globulinas, cada uno igual a aumento, pueden tener un aumento moderado en síndrome nefrótico, hipertrofia efectiva, cirrosis, tuberculosis, inflamación crónica, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene valores de diferencia que ustedes pueden observar, y lo que sí nos interesaría ver es cuando están aumentados, por ejemplo, la fibronequina en síndrome nefrótico, en colestasis, neoplasias, y pueden estar disminuidos en politraumatismos, quemaduras, sepsis generalizado, igual que la transferina, ¿no? Aumenta en casos de anemia, la transcobalamina, el complemento C3 y 4 es frecuentemente solicitado, aumentan en casos de procesos inflamatorios para la artritis reumatoidea. Siempre es bueno, sabemos que es una enfermedad autoinmune, y pedir parte del conjunto de pruebas como la determinación de C3, C4, ¿no? Y le vamos a encontrar valores disminuidos en problemas de su naturaleza. La fracción de gamma globulinas, estamos hablando de las 5 gamma globulinas, cada uno tiene sus propios valores de referencia, de hecho van a variar muy poco entre laboratorio y laboratorio, entre los tipos de laboratorio, y aquí está cada uno, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, la IgG aparece tras procesos agudos virales, lo que hemos aprendido con el COVID, pasa lo mismo también con el hepatitis, ¿no? La IgG aumenta más bien en enfermedades intestinales autoinmunes como la enfermedad de Crohn. La IgG sabemos que va a aumentar también en enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la hepatitis crónica activa, infecciones bacterianas crónicas. La IgE, en el área de dermatología también es muy utilizada, está aumentando en enfermedades con componentes alérgicos. En casos de eczema, en el área de neumología también, cuando tenemos problemas de fenómenos asmáticos, y infección parasitaria. Cada uno de ellos tiene sus valores de diferencias, una disminución, un aumento y una relación con posibles patologías. Disproteinemias. ¿Qué son las disproteinemias? Nosotros llamamos disproteinemias cuando vamos a encontrar alteraciones en el estudio de las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, el nombre genérico se llama disproteinemia. Estas disproteinemias nosotros podemos, de acuerdo a nuestro laboratorio químico clínico, el método para poderse estudiar se llama proteinograma, lo que ya mencionado hace un rato, un proteinograma electroforético, y donde hemos descrito también sus componentes. Y básicamente hay que centrarse en el área de las gamma globulinas. ¿Recuerdan que habíamos tenido, vamos a ver, estaba el inicio. Entonces este es el área de gamma globulinas. Entonces, para hablar de disproteinemia, nos vamos a centrar a ese nivel del análisis de las gamma globulinas.
¿sí? Las gamaglobulinas. Entonces las disproteinemas se van a clasificar del orden policlonal, monoclonal y oligoclonales. O sea, los policlonales, como su nombre indica, polivarios, van a estar protegidos por numerosos clones de células plasmáticas que van a dar lugar a una imagen heterogénea de mayor, ya sea de menor intensidad, de acuerdo a la patología del paciente. Entonces, puede observar eso en la autofagia de proteínas. Oligoclonales, cuando presentan una imagen no del todo claro, esto estoy hablando en relación al resultado de electroforesis de proteínas, cuando han visto las imágenes, ¿no?, cierto, pigmentadas de todo color, unos más intensos y otros menos, es decir, pero abordando específicamente en el sector de los gamaglobulinas. Entonces, su identificación es muy importante por cuanto el origen de las mismas es distinto al de las gamapatías monoclonales. Por lo tanto, su tratamiento, ¿no? Actualmente, a este tipo de alteraciones, tipo de disproteínas de origen oligoclonal, se la relaciona con presencia de inmunocomplejos. En general, este tipo de disproteinemias de origen oligoclonal están en diversas patologías, ¿no? Pueden presentarse, por ejemplo, en infecciones crónicas, en enfermedades autoinmunes, hepatitis de origen crónico, órganos estadios de los pacientes con el virus de inmunodeficiencia, puesto que son portadores, ¿no? Y dieron positivo a la prueba rápida. Y las monoclonales, como decía su nombre, solamente por un clon de células, ¿no? Y corresponde siempre a una clase o subclase de cadena pesada de entidad de inmunoglobulina y a un solo tipo de cadena liviana. Pueden ser cualquiera de los dos. Es bueno recordar aquí que la mayoría de las proteínas plasmáticas sufren alteraciones, ya sea por exceso o disminución de los mismos, como hemos visto, ¿ves? Porque alfa 1, alfa 2 está aumentado, en tal patología si está disminuido también. Entonces, pero es bueno aclarar que cuando hablamos de la albúmina, la única patología que nosotros podemos interpretar, relacionarla así con alguna patología, es que estén disminuidas, ¿no? Si están disminuidas es porque su capacidad de síntesis ha sido afectada en el hígado. Y por supuesto que también puede ser disminuidas en caso de una alteración en el riñón, ¿no? Por el aumento de la eliminación. O sea, la albúmina puede evaluar tanto la función hepática en su nivel de síntesis, porque no se está produciendo buena concentración de albúmina en sangre. Sin embargo, también puede haber una hipoalbuminemia por las pérdidas excesivas que se producen en el caso de un síndrome nefrótico, por ejemplo, no va a aumentar la eliminación. Entonces, el resto, la mayoría, su aumento siempre se relaciona con la patología, así como su disminución, ¿no? Tenemos alteraciones del proteinograma, las principales alteraciones, como les habían indicado, de manera resumida, podemos decir hipoalbuminemia. Todo lo que es hipoalbuminemia nos tiene que preocupar porque tiene mucha relación con patologías, así como, por ejemplo, deficiencias, ¿no? Niveles bajos de alfa-1 antitrypsina, las inmunoglobulinas y el complemento. Y las paraproteínas, digamos, proteínas que están presentes, pero de forma normal, ¿no? Y en cantidad excesiva. Esto puede aparecer, por ejemplo, reacciones de fase aguda, en el caso de mieloma múltiple, se observa muy bien esto, o la macroglobulinemia, presente también como linfomas B. Entonces, hipoproteinemia, hacemos énfasis en la hipoalbuminemia, las deficiencias del alfa-1 antitrypsina, las inmunoglobulinas, complemento, como decíamos, y la paraproteína. Hablamos de paraproteínas, que son solamente proteínas anormales, ¿no? Aquí están, ¿no? Entonces, son las láminas que se obtienen tras una electroforesis de proteínas. Entonces, vamos a ver que esta es la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, y este receptor, las gamma globulinas. Esta es la normal, que quiere decir que los valores de diferencia que se tienen para esto, en este tipo de paciente está dentro de la normal. Pero ya cuando vemos alterados con los patrones, miren, este está más intenso que este otro, es el alfa 2, entonces podemos decir que hay un problema, una reacción inflamatoria, y estaríamos hablando de una fase aguda, diferente a la reacción inflamatoria de origen crónico, porque vemos, si bien tomamos en cuenta este patrón, más está
alterado y más concentración en el área de gamma globulinas, donde serían donde están las inmunoglobulinas, ¿no? Como anticuerpos. De fase aguda, si es que hay cambios en la síntesis hepática de estas proteínas plasmáticas, puede deberse a una consecuencia de la regulación, ya eso es, digamos, más genético, decide por problemas, por citoquinas inflamatorias en interleucina 6, la NB, la TNF, la TNF alfa. Entonces, para nosotros sería bueno tomar en cuenta si hay un aumento muy importante, va a sobrepasar mayor 5 veces el valor de referencia, ¿no? Y si es moderado, entre 1 a 5. Ahí estarían, por ejemplo, la alfa 1. En el primero, si es mayor, el PCR va a estar aumentado, ¿no? En este caso, la alfa 1 tripsina, la alfa 1 glicoproteína, la alfa 1 antitipsina, la ferritina, todo se es inmunoglobulina G, el complemento tanto de C3, C4, la citoplasmina y la alfa 1 antitimotripsina, entonces van a estar moderadamente aumentados. Pocos cambios se pueden ver en fibrinógeno, así como la globulina, 2 veces más el valor de diferencia y disminuye la albúmina y la transferina, ¿no? En el caso de reactantes de fase aguda. El más importante, la proteína C reactiva. Aquí está, ¿no? Entonces sabemos que este es normal, porque los valores de albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas siempre son así. Pero cuando ya tenemos patologías, por ejemplo, en el caso del síndrome nefrótico, es que vemos alteraciones a nivel de la albúmina, así como del alfa gaseosa, va a haber una hipoalbuminemia, ¿no? Porque esto es menos intenso en relación al patrón normal. Al revés, en el caso de cirrosis hepático, en este caso, en la cirrosis hepática, la albúmina no se altera, si bien hay una pequeña disminución, pero hacemos más énfasis en lo que es la alfa 2 y la gamma globulina, ¿no? Entonces vemos que los procesos que están más intensos se van a presentar con valores aumentados. Ahora hablamos de las gamma globulinas. En alteraciones puede haber hipergamma-globuliniemias policlonales, se acuerdan que habían hablado de los policlonales y monoclonales, a eso se refiere, aumento, ¿no? Entonces van a estar elevados los valores de gamma globulinas. Eso, como digamos, visto hace rato, en el caso de inflamaciones crónicas, hepatitis crónica, la acidosis, a ver, vemos, en este caso, ¿no? Aumento de las gamma globulinas. Y otro tipo de enfermedades autoinmunes como lupus. Y va a haber hipogamaglobulinemia, o sea, valores bajos de las gamaglobulinas, en síndrome nefrótico, mieloma con proteinura de Benson-Jones. Esta proteinuria, o sea, es proteína sin orina, ¿no? Presente, es positivo la proteína de Benson-Jones en el caso de mieloma múltiple, ser leucemias crónicas también, en el síndrome de Cushing, y las gamapatías de células B, hasta las células, los plasmocitomas, hablando siempre de lo que es mieloma múltiple. El ejemplo sería la macroglobulina. Este sería patológico porque vemos que esto es más intenso y esto sería lo normal, lo que normalmente vemos. Si esto lo cuantifica y aquí el densitómetro para tener que dar la diferencia, ahorita estamos aplicando de forma general que se ven alteradas las láminas, ¿no? Del electroforesis proteína. Ahora tenemos algunas alteraciones de las gamma globulinas, pero por inmunodeficiencias asociadas a las células B. La A gamma globulinemia infantil asociada al cromosoma X, ya esos problemas. A este nivel, la hipogamaglobulinemia transitoria en el recién nacido, y se relaciona con las células T helper, son estudios más profundos. Deficiencias en la producción de anticuerpos, tanto la IgA, la IgM y la IgG. La más común, déficit de inmunoglobulina A, o sea, alteraciones de las inmunoglobulinas, por eso hablamos de las de estas, ¿no? Ahora, paraproteínas, ¿qué son las paraproteínas? Hace un rato hemos estado mencionando, son proteínas a nivel plasmático con características físico-químicas singulares, ¿no? O sea, no son iguales. Y esto aparece en situaciones patológicas, en cuales tenemos, por ejemplo, el caso de criopobulinas, la proteína de Benson, la paraproteína amiloide, las macroglobulinas, las proteínas de cadenas pesadas, la
de la inmunoglobulina. Entonces, esta proteína normal se conoce por varios nombres, ¿no? Desde inmunoglobulina monoclonal, proteína N, N y paraproteína. Al fin y al cabo, paraproteína. En el caso de las crioglobulinas tenemos tres tipos. Los de origen monoclonal son del tipo IgM, y esto está más o menos en un 25% asociados con problemas de mieloma múltiple o macroglobulina de Waldenström. Tipo 2 sería más o menos el 25%, pero están asociados a trastornos linfoproliferativos y autoinmunes. Y el tipo 3, que son inmunoglobulinas policlonales mixtos, 50% está asociado a trastornos linfoproliferativos inmunocomplejos y circulantes. Para eso, como así ustedes han visto, necesitamos el electroforesis de proteína. Miren aquí cuántos pacientes y cada uno tiene características diferentes. Crioglobulinas para proteínas. El ejemplo más frecuente es el mieloma múltiple, sabiendo que el mieloma múltiple es una neoplasia. Es un problema complicado. Las células plasmáticas anormales van a proliferar justamente en la médula ósea. Para esto necesitan hacer un aspirado medular y el hematólogo puede observar que hay bastante células con estas características, células plasmáticas que van a proliferar, ¿no? Entonces las gamapatías monoclonales van a incluir todas las patologías que se originan a partir de las células, en este caso ya son de los linfocitos B. Se van a caracterizar porque van a producir moléculas o fragmentos de inmunoglobulinas idénticas entre sí. Por lo tanto, el mieloma múltiple pertenece a este grupo de enfermedades. Entonces, el mieloma múltiple es una neoplasia debido a las células plasmáticas. Linfocitos B. Proteína de Benson-Jones. La proteína de Benson-Jones es una paraproteína. Estamos hablando ahorita de las paraproteínas, como cuáles, las crioglobulinas, como hemos mencionado, ¿no? Ahora, la proteína de Benson-Jones es una paraproteína también de bajo peso molecular, de cadenas largas, es una proteína constitutiva de cadenas ligeras. Son largas, pero son ligeras. Contiene fracciones polipépticas de bajo peso molecular en relación a las inmunoglobulinas. ¿Dónde están? ¿Cuánto se puede determinar proteínas de Benson en el plasma y en la orina? Lo que sí para las proteínas de Benson se requiere la recolección de orina de 24 horas, y ahí se informa si existe la presencia o no de esta proteína de Benson. La pregunta es: ¿con un examen general de orina puedo determinar la presencia de proteínas de Benson? La respuesta es no. Necesitamos hacer otro tipo de exámenes en función a precipitación de proteínas a diferentes temperaturas, ¿no? Por eso se recolecta orina de 24 horas. Pero es bien típico encontrar proteína de Benson positiva en el caso de mieloma múltiple, la macroglobulina de Waldenström, síndrome de Fanconi, crioglobulinemia amiloidosis primaria y hiperparatiroidismo. Pero en los casos que se ve es muy característico tener proteína de Benson positiva en el caso de mieloma múltiple, ¿no? Por eso lo habíamos asociado con mieloma múltiple. Paraproteína amiloide es un tipo de proteína fibrilar, es también una paraproteína. Son métodos para poder determinar funciones específicas con el rojo de Congo. Si hablamos de la paraproteína amiloide, puede ser primaria, secundaria, familiar o simplemente localizada, ¿no? Entonces, la primaria a nivel del corazón, la secundaria a nivel del riñón, la familiar es una prealbumina. Habíamos mencionado en las primeras láminas, ya hablábamos del electroforesis de proteínas, que hay una concentración de prealanina y la amiloidosis localizada. Entonces, ¿qué es la amiloidosis? Es un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por la deposición de una proteína extracelular que tiene propiedades específicas. ¿Qué características tiene la amiloidosis, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una sustancia, proteína patológica, una proteína depositada en las células de diversos tejidos, órganos, que habíamos visto, riñón, corazón. La identificación clínica depende de la identificación morfológica, ¿no? Entonces se hacen exámenes de, de
macroglobulinas. Macroglobulinas constituidas por un tipo de inmunoglobulinas. Siempre que hablamos de globulinas, relacionamos a las inmunoglobulinas, ¿no? En este caso sería el tipo de inmunoglobulina M, así como la macroglobulina de Waldenstein. A veces estos pueden estar presentes en procesos proliferativos, en problemas de cirrosis hepática y conectivopatías. El ejemplo más frecuente es la macroglobulina de Waldenstein. Proteínas de cadenas pesadas. En este caso tenemos opciones de proteínas que van a ser procedentes de las inmunoglobulinas. Por ejemplo, en la enfermedad de Hansen, aquí tenemos enfermedades de proteínas de cadenas pesadas, son enfermedades poco frecuentes que se caracterizan por la producción de una inmunoglobulina anormal, ¿no? Para proteínas compuestas por moléculas incompletas de cadenas pesadas, sin la presencia de cadenas ligeras. El diagnóstico se va a realizar por inmunoleitoforesis, ¿no? La inmunoleitoforesis es otro tipo de prueba mucho más completo que solamente ya tiene relación específicamente con algunas inmunoglobulinas. Entonces, en este caso, se puede demostrar un componente M que va a reaccionar frente a una determinada cadena pesada, mucho más específica. Y creo que no tengo mucho más. Así, las imágenes, esto es para poder interpretar mejor, pero esta interpretación la tenemos ya en las primeras láminas que hemos descrito, en este caso es este elevado. Lo que sí es bueno tomar en cuenta es que cuando hablamos de la ectoforesis de proteínas abordamos siempre albúmina y puede haber alteraciones tanto como de las diferentes fracciones. En este caso, cuando hablamos de paraproteínas, nos vamos a referir siempre al área de gamma globulinas, ¿no? Interacciones, por ejemplo, por paraproteínas IgA, IgG, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado hace un rato, la enfermedad de Waldenstein, de un tipo de inmunoglobulina. Esto es una alteración, esto es un ejemplo, esto de acá, que sería ya por alteraciones, pero por deficiencias, ¿no? Aquí, entonces, por aumentos. En este caso tendríamos alteraciones del proteinograma, pero por deficiencias, ¿no? Menos concentraciones. Digamos, no hay presencia, entonces baja la concentración del grupo de las alfa-1 globulinas, ¿no? Entonces aquí ya vemos si esto debería ser normal, tenemos el patrón, en este caso vemos que hay un déficit de la angiotensina, entonces relacionamos con una patología. Aquí tenemos específicamente abordando lo que es la albúmina. Los anteriores casos eran del resto de alfa 1, alfa 2 beta y para las paraproteínas específicamente de las gamma globulinas. Aquí tenemos albúmina, bilirrubina, tenemos la bisalbuminemia, la bisalbuminemia también aquí y la analbumina también no hay nada, ¿no? Creo que no hay más. Bueno, aquí están. Pero, sin embargo, esto es más para, digamos, un aspecto técnico. Puede haber alteraciones del proteinograma y podemos cometer de pronto una equivocación al momento de informar. Eso es por el procedimiento que se realiza en el laboratorio. Entonces, muchas veces pueden ser informes con datos bajos de albúmina como hipoalbuminemia, porque haya un error artefactual en el procedimiento, ¿no? Para poder hacerle desaforesis de proteínas. Puede ser también por redistribución, entonces, o por un balance negativo. Lo primero, siempre descartamos que no sea por los artefactos que se utilizan para poder hacer el desaforesis de proteínas. Entonces, puede haber ese tipo de errores que se diluyen, ¿no? Entonces, al diluirse, por lo tanto, los niveles de albúmina pueden ser bajos y decir hipoalbuminemia y estar en un problema de error, ¿no? Entonces, eso es bueno también tomarlo en cuenta. La distribución se refiere, por ejemplo, a la posición, ¿no? Una cosa es que se toma muestra de pie y de decúbito, puede ser también aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y cuando el paciente sea postoperatorio o con shock, retención de líquido, cuando el paciente esté con edema. Todo eso es importante el momento de realizar estos exámenes
¿Cuál es el diagnóstico? Siempre pedimos diagnóstico por eso, ¿no? Y en algún caso consultamos esto con medicación, qué tipo de medicamentos, ¿no? En balance negativo, podríamos decir que existe menos síntesis de esta albúmina, por lo tanto, sí estaríamos hablando de una hipoalbuminemia, como ya sabemos que pasa en la enfermedad crónica a nivel hepático, en la fibrosis hepática. Sin embargo, también puede ser solamente una malnutrición, una nutrición inadecuada, un síndrome de mala absorción. O al revés, podría ser un mayor catabolismo. Por un mayor catabolismo, entonces tendríamos valores disminuidos. O por pérdidas, como mencionamos hace un rato, sabemos que la albúmina, si bien va a permitir evaluar función hepática y su capacidad de disminución, siendo una albuminemia, es porque no se sintetiza en el hígado. Pero no solamente para el hígado, sino también podemos tener pérdidas considerables por el riñón, como pasa con el síndrome nefrótico. Entonces, las consecuencias de una hipoalbuminemia es que siempre que reportemos hipoalbuminemia, seguramente el paciente va a presentar un edema, ¿no? Es que se está extravasando el líquido, no va a haber extravasación del líquido. Sabemos que la albúmina contiene función de la opción oncótica, entonces se va a ver alterado el transporte, se va a ver alterado también en el transporte, pero la albúmina es una proteína transportadora de muchos medicamentos y otros. En función del transporte se va a ver alterado y a veces se utilizan medicamentos o tratamientos por el bajo nivel de albúmina, pues no surgen efectos los mismos medicamentos, ¿no? Entonces hay que mejorar los niveles de albúmina, como dice acá, ¿no? Compuestos de muchos fármacos, como se llama la albúmina, esto que les decía hace un rato, y eso se puede ver afectado. Y aquí hay una lista, podría tratar de una manera más resumida, aquí está, patrones electroforéticos de las proteínas en algunas patologías específicas. No sé si quiero evaluar una reacción aguda, entonces la electroforesis tengo que ver que la disminución de la albúmina y aumento del alfa-2, y aquí están las posibles patologías, ¿no? Infecciones agudas, infecciones crónicas con detalle. Inflamación crónica, disminución de la albúmina, el aumento de las hemoglobulinas, el alfa-2 está normal, especificado claramente indicado. Síndrome nefrótico, ¿no? Doble disminución, o sea, una moderada disminución de albúmina, ¿no? Y así como se ven afectados la alfa-2, albúmina también, normal las betas, cada uno de estos están ya bien identificados, ¿no? Entonces es avanzado, la disminución de albúmina, aumento de las gamaglobulinas, evaluación policlonal de gamaglobulinas, que decíamos en el rato, ¿no? Tanto la disminución de las gamaglobulinas como hipogamaglobulinemia y la gamapatía policlonal. Entonces, cada uno de estos ya están con sus características, cómo se van a encontrar los niveles de en las pruebas en la prueba de electroforesis, y aquí está la correlación que tenemos con las patologías. La flecha hacia abajo, esta podemos decir que significa disminuido, aquí están, ¿no? Están incrementados, algunos ligeramente disminuidos y ligeramente aumentados, eso se refiere esto. Y en el de normal, muy disminuidos cuando encontremos dos flechas hacia abajo o muy aumentados de la misma manera que en este caso, ¿no? Para que puedan interpretar de mejor manera. Entonces el capítulo lo que refiere a las proteínas plasmáticas es amplio realmente, pero nosotros nos quedamos con la evaluación de los más importantes, digamos así, haciendo un resumen, sabiendo que las proteínas son una variedad y se pueden clasificar según sus funciones, muchas hormonas son proteínas, en fin, ¿no? Así como las enzimas, la mayoría se sintetizan en el hígado, entonces la determinación de de órgano. En el laboratorio se van a poder identificar gracias a una muestra de sangre venosa, donde se primero tiene que evaluarse o sea, los desarrollos de proteínas no vamos a pedir a todos. Cuando veamos unas proteínas totales, ya sean disminuidas como hipoproteinemias o aumentadas como hiperproteinemia, entonces tenemos que investigar la causa de esa hipoproteinemia o la causa de esa hiperproteinemia. En esos casos, recién pedimos la electroforesis de proteínas para poder evaluar cada una de sus fracciones. ¿No es cierto? Entonces, cada una de sus fracciones tiene sus propios valores de referencia. Siempre relacionamos el aumento, tanto la disminución, con una patología, excepto en el caso de la albúmina,
que nos interesa más solo su disminución, porque en aumento sería por deshidratación, pero que no tiene relación patológica, pero sí la disminución que sería la hipoalbuminemia, porque relacionamos con síndrome nefrótico, con cirrosis hepática, dependiendo del caso, ¿no? En el caso, digamos, de las paraproteínas, o sea, las disproteinemias se refiere a eso, ¿no? Tiene alteración en relación a los valores diferentes, ya sean menores o mayores, que establecen patologías. Las paraproteínas son solamente proteínas que eh, son singulares, son similares, pero no son iguales, ¿no? Y eso aparece en indicadores de proteína y básicamente su análisis lo vamos a hacer a nivel de las gamas globulinas, como han podido mencionar, ¿no? Entonces, una de las más conocidas es el caso del mieloma múltiple, pero también quiero que sepan que cuando se ve una electroforesis de proteínas, no solamente se queda con ese examen, sí nos ayudaría bastante. Primero, la cuantificación de proteínas totales, con el valor de albumina, de la albumina globulina, ¿cierto? Después viene la electroforesis de proteínas con todas las fracciones y hacemos análisis en el grupo de las gamas globulinas. Y además necesitamos otro tipo de exámenes, como por ejemplo lo realiza el hematólogo con un aspirado medular, donde se pueden observar las células, o sea, un plasmocitoma, ¿no? Hay bastante invasión de células B, los plasmocitos, ¿no? Entonces, en esos casos, se dan cuenta, es una variedad de exámenes complementarios que se tienen que hacer para poder establecer también los diagnósticos, pero en sí, la electroforesis de proteínas nos ayuda bastante a relacionar con mayor certeza las posibles patologías y no así, como les decía, una simple cuantificación de proteínas totales. Más bien nos permitirían hacer el seguimiento, ¿no? Ya después de haber iniciado tratamientos en lo que di el protocolo de atención. Es más o menos así que hemos podido abordar el tema de las proteínas plasmáticas, las disproteinemias, las paraproteinemias y hacer énfasis en las cuantificaciones vía laboratorio, vuelvo a decir, proteínas totales, albúmina. Si estas se ven alteradas, vamos a pedir las electroforesis de proteínas y si estas vemos que están alteradas en cualquiera de ellas, pero para hablar de proteínas hacemos relación con, con el grupo en el área de las gamma globulinas y tenemos que también hacer con otro tipo de pruebas según la patología en las cuales hayamos establecido, ¿no? Para concluir, recordarles siempre que la albúmina no tiene mayor interés cuando está aumentada, o sea, no hay patologías por hiperalbuminemia. Sí, digamos, cuando están disminuidas que tienen que ver con problemas de hipoalbuminemia. Esta tabla les va a ayudar bastante que puedan ya poder orientarse frente a qué patología está. Bien, eso sería todo. Gracias por la paciencia y mil disculpas por la espera porque deberíamos entrar 2 y 15 tal como se nos ha instruido. ¿Ya? En la clase se les va a pasar las diapositivas a los responsables de representantes del grupo a fin de que cuenten con el material para su parcial. Bien, si no hay preguntas, creo que podemos cortar la llamada.